Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto y este es el tercer capítulo de la serie Despojados y Oprimidos. Y espero de todo corazón, pero de todo corazón, que los reflectores no se estén reflejando en los lentes. Pero esta mañana necesito usar estos lentes. Bueno, en fin, detallitos domésticos, técnicos. Y tal vez para alguien pueden ser insignificantes, pero yo sé que hay personas que les molesta estar viendo a alguien y ver que algo se refleja en los lentes. Bueno, voy a tener que lidiar con eso esta mañana. Estamos en plena serie de Adviento, aunque debo decir que, para ser sumamente claros, hoy, 1 de diciembre de 2024, es, de acuerdo al calendario litúrgico, el primer domingo de Adviento. Y ustedes saben que en Amor Original intentamos seguir el ritmo que nos propone el calendario litúrgico, pero muy a nuestro estilo. Así que con mucha libertad creativa, por así decirlo. Es por eso que nuestra serie de Adviento comenzó ya hace 2 semanas. En esta serie hemos explorado ya 2 temas importantes. Hemos hablado acerca de la esperanza mesiánica y hemos hablado de un personaje que es Juan el Bautista. Es decir, hemos visto cómo es que la idea de esperar al Mesías se desarrolla en medio de la historia turbulenta de Judá, y vimos la inmensa importancia que un profeta del margen como Juan el Bautista tuvo para Judea, para Jerusalén, para Herodes, incluso para Jesús. Y créanme cuando les digo esto, ninguno de los temas que ya vimos está pero ni por cerca de llegar a quedar agotado, para nada. Queda mucho por escarbar, queda mucho por reflexionar, y espero que algunos y algunas de ustedes también se den a esa tarea de querer buscar qué más hay detrás del texto. Me comprometo a poder acompañarles en esa búsqueda si es que así quisieran hacerlo ustedes. Hoy hablaremos de otro personaje importante en esta historia de salvación. A esta entrega le he llamado olvidado. El salmista decía: ódiame por favor, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. ¿Quieren que se las cante? Olvídenlo. Soy un hombre serio, por favor. Ok. Ya pura gana de cantarla, pero esta mañana la garganta está recién despertándose. Ok, ¿por qué hago referencia a esta canción? Basta de... Converso conmigo mismo, ¿se dan cuenta? Constantemente. Y ustedes no me han visto solo. Espero que nunca me vean solo, porque converso mucho conmigo mismo. ¿Por qué hago referencia a esta canción? Es porque el personaje del que quiero hablar hoy es precisamente es un personaje olvidado. Mira, entra en la narrativa bíblica de una manera muy funcional y con un propósito, pero que se ve que es muy claro, y luego simplemente desaparece. Nadie explica qué sucede con él. Todo es especulación cuando se trata de explicar. Simplemente se esfuma. Hoy vamos a hablar de José, el padre de Jesús. Y puede que alguien diga: oye, pero eso no es un personaje particularmente oprimido. Bueno, es cierto, no es un personaje particularmente oprimido, no por lo menos no más que el resto de los judíos que están bajo ocupación romana. Pero es un personaje invisibilizado de alguna manera. Y esto para mí es suficiente motivación como para querer indagar en su vida. La entrega de hoy va a requerir algo de flexibilidad de parte de ustedes para considerar una propuesta que quiero hacerles, así que yo entenderé perfectamente si alguna de ustedes se resiste a verlo de la forma en que hoy se los quiero compartir. ¿Ok? Advertencias siempre son útiles cuando alguien empezó a ver un video, porque puede decidir ahora: ok, no lo quiero ver. Y está perfecto, está muy bien. Primero, veamos qué nos dicen las primeras fuentes escritas que tenemos en el cristianismo. ¿Qué nos dicen de José esas primeras fuentes? ¿Cuáles son esas primeras fuentes? Bueno, estoy hablando en primer lugar de las cartas auténticas de Pablo y estoy hablando del Evangelio de Marcos. Ok, ¿qué nos dicen estas fuentes sobre la vida de José?
Si vamos a las cartas auténticas de Pablo, solamente encontraremos referencias al ministerio de Jesús. Y hay una referencia, al menos que encontré yo, al nacimiento de Jesús, que está ahí en Gálatas. Pero al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. Y eso es todo. Pablo no menciona a José. Y cuando habla de la madre de Jesús, de María, bueno, ni siquiera menciona su nombre, simplemente nacido de mujer. Pablo parece desconocer todos los detalles relacionados con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué no lo sabe? ¿Es simple y llana ignorancia? ¿Es que acaso esta tradición aún no se desarrolla? Da para pensar. Y cuando hablamos de las cartas de Pablo, estamos hablando de la década del 50, principios de los 60 del siglo I. Bueno, luego nos saltamos al primero de los evangelios, a Marcos. ¿Qué nos dice Marcos sobre José? Ya es uno de los evangelios, debiera decirnos algo. Bueno, una vez más, el texto guarda absoluto silencio. El relato de Marcos comienza con el anuncio de Juan el Bautista que vimos la semana pasada y de ahí en más nunca menciona detalle alguno sobre las circunstancias del nacimiento de Jesús, ni tampoco sobre José. Vamos a encontrar lugares en donde se habla de María y de los hermanos de Jesús, pero José, el padre de Jesús, está totalmente ausente de estas narraciones. Y acá ya estamos en la década de los 70, al menos 40 años después del ministerio de Jesús. Interesante. Por favor, vayan considerando cómo es que pasa el tiempo y ciertos personajes no aparecen. Cuando llegamos al Evangelio de Mateo, un evangelio, escúchame bien, un evangelio que por sus numerosas referencias a la Biblia hebrea y los paralelismos constantes que hace entre Moisés y Jesús, porque va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Bueno, este texto parece estar destinado a ser leído por una audiencia que tiene fuertes raíces judías. La persona de José en esta narrativa aquí aparece. Pero lo hace como una estrella fugaz. La ves, brilla con intensidad y desaparece. Y asimismo ocurre con José. Entra en escena, adquiere un protagonismo, pero enorme, y de repente ya no se habla más de él. ¿Qué sucede entonces acá? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Pues bien, yo creo que en Mateo, y por aquí ya empieza un poquitito lo que quería decirles, yo creo que Mateo, al ser un evangelio que va dirigido a una audiencia judía, está usando con mayor intención las técnicas literarias del judaísmo para comunicar un mensaje específico que tal vez nosotros, lectores occidentales, no vemos con absoluta claridad. No debemos olvidar que la Biblia, en particular la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, es un texto judío. Y los judíos tenían una maestría muy especial a la hora de narrar su historia. El uso del símbolo, de la metáfora, los nombres de los personajes específicos pensados para esas historias, dramatizaciones, etc. Todo utilizado para transmitir un mensaje y hacerlo de manera tal que la gente deseara escucharlo. Y no solo deseara escucharlo, sino que también quisiera transmitirlo. También quisiera decírselo a otras personas. Pero la influencia judía, y esto es muy lamentable, la influencia judía en el cristianismo duró poco tiempo. Para mediados del siglo II de nuestra era, prácticamente ya no habían judíos en las comunidades cristianas. Por lo tanto, los textos que los judíos sabían leer de manera simbólica, metafórica, el subtexto que podían ver detrás de lo que estaba ahí escrito, bueno, los cristianos comenzaron a leerlos de manera absolutamente literalista.
Y cuando les parecía que el texto y el sentido al que habían arribado de algunos de los textos no era tal vez lo suficientemente interesante, bueno, algunos se atrevieron a leerlos de manera alegórica, pero rara vez rescatando el simbolismo propio de la mente hebrea. Sin judíos en las comunidades, las sutilezas de los textos se pasaron por alto. El literalismo se instala en la iglesia y hasta el día de hoy eso sigue siendo un problema del que nos cuesta horrores deshacernos. Pero bueno, yo les dije que tenía una propuesta de lectura sobre José, que esta podía resultar algo complicada de digerir. Ahí les va. Si consideramos que los escritos más tempranos del cristianismo, ya vimos las cartas de Pablo y Marcos, son absolutamente silentes sobre la persona de José. Y considerando que Mateo, el primer libro en donde aparece la persona de José, es un texto pensado en audiencias judías, y si le sumamos que a los judíos les gusta explorar y explotar los significados simbólicos en sus textos, bueno, agarra todo eso, con todo eso en mente, considera la siguiente idea. No te pido que la aceptes, solo que la consideres. ¿No será acaso que José funciona mejor en esta narrativa como un personaje literario más que como alguien que en efecto se llamó así? Considéralo. En este espacio yo les he hablado en numerosas ocasiones sobre cómo los relatos se nutren del significado de los nombres a fin de aportar dramatismo a la historia. Por ejemplo, hemos hablado y hablé en algún momento de un personaje con el que se encuentra David, que se llama Nabal. Y a nosotros no nos dice nada, leemos Nabal. Pero un judío sabría inmediatamente que algo va a pasar ahí, porque Nabal significa estúpido. Y en efecto, el relato deja de manifiesto exactamente ese rasgo. O si leemos en el libro de Ruth, ahí están los hijos de Noemí. Primer capítulo, uno se llama Mahlón y el otro se llama Quilión, es decir, enfermedad y destrucción. Y uno dice, ¿quién le podría poner así a sus hijos? No obstante, están en el texto porque aportan al desarrollo dramático de la historia. Y ya en el verso 5 del primer capítulo ya están muertos, o sea, sus nombres estaban anunciando ya que algo malo les iba a pasar. Bueno, ¿cómo funcionaría entonces José en esta propuesta? Bueno, José viene de una raíz hebrea que significa aumentar o añadir. Pero en el caso de José, el simbolismo va más allá del significado de su nombre. Y quiero ponerles un poquitito más de contexto. Trabajemos juntos este contexto. Les voy a hacer una pregunta que seguramente si has leído el texto bíblico, no mucho, pero seguramente la vas a poder responder. ¿Recuerdan a otro José en el texto bíblico? A otro José importante en el Antiguo Testamento, tal vez. Se hizo una película animada acerca de este personaje, ¿sí se acuerdan? Bueno, claro que sí. José, que está ahí en Génesis. José, el hijo de Jacob. José, el soñador. Aquel que fue capaz de salvar de la muerte a su familia, llevándoles a Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de él? Ok, yo espero que sí. Ahora, cuando vamos al relato de Mateo, ¿qué datos podemos extraer sobre José en ese relato de Mateo? Bueno, en el capítulo 1, verso 16, leemos que el padre de José se llama Jacob. Y en ese mismo capítulo, en el verso 20, Dios vemos que se comunica con José por medio de un sueño. Y no solamente ahí. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2, verso 13, Dios vuelve a hablarle por medio de un sueño. Y en el verso 19, Dios vuelve a hablarle por medio de un sueño. Y en el verso 22, una vez más, Dios le habla por medio de un sueño. Este José es un soñador. Y vemos también
que una de las acciones que realiza José es llevar a su familia a Egipto para salvarles de la muerte frente a la inminente matanza de Herodes. ¿Ven a lo que me refiero? ¿Ven que son exactamente los mismos datos que podemos extraer también del José de Génesis? Ese tipo de similitudes no quedan en el texto bíblico por casualidad, sino que están ahí con absoluta intencionalidad. Y si los lectores del Evangelio de Mateo corresponden a una comunidad eminentemente judía, entonces ellos y ellas habrían entendido la referencia así, de manera automática. Pero la pregunta debe ir más allá. O sea, creo yo que la pregunta va más allá. Digo, muy bonito que el José del Antiguo Testamento tenga su equivalente en el Nuevo Testamento. Estéticamente está muy bueno. Pero eso, ¿en qué aporta la narrativa? ¿Cuál es la idea de hacer este espejo en la narración? Evidentemente, acá debe haber una intención teológica. Síganme, por favor, en lo que quiero intentar explicar. Hay un tema que es complejo en el Antiguo Testamento y es el tema de las tribus de Israel. Hoy día no me voy a hacer cargo específicamente de ese tema, porque requeriría bastante tiempo, pero un par de trazos aquí. Me refiero a que existen distintos conteos. Cualquier persona uno le dice, ¿cuántas son las tribus de Israel? 12, las tribus de Israel son 12. Y usualmente le preguntamos a alguien, ¿de dónde deriva? De los hijos de Jacob. Ok, no está tan fácil. Existen distintos conteos de las tribus en distintas partes del texto bíblico. Las listas no siempre son las mismas, ni en cantidad de tribus, ni en los nombres de las tribus. Algunas tribus aparecen, otras desaparecen, e incluso otras son absorbidas o creemos que han sido absorbidas. En el caso de José, hijo de Jacob, el patriarca, bueno, a él le correspondería una tribu, pero no tiene tribu, no recibe tierras en Canaán. José, per se, no se constituye como una tribu, pero sí sus hijos, Efraín y Manasés. Ellos sí lo hacen. Es más, la tribu de Efraín se fortalece tanto, pero tanto, que cuando en el texto la monarquía se divide, y se divide Judá y el reino del norte, ese reino del norte en el texto va a recibir dos designaciones. Se le va a llamar en algunos momentos Israel y en otros momentos los autores le van a llamar Efraín. Cualquier concordancia en línea les va a dar cuenta de eso y pueden hacer su investigación. Ahora, la expectativa mesiánica contemplaba que el Mesías reconciliara y restaurara ambas naciones para conformarles, a Efraín y a Judá, conformarlas nuevamente como una nación unificada, que es el ideal que está presente en el texto bíblico. Las referencias de esa reconciliación esperada son abundantes en la literatura de los profetas, pero me voy a permitir compartirles solo dos referencias para que ustedes puedan escuchar esta mañana. Alzará un estandarte a las naciones y reunirá a los dispersos de Israel. Congregará a los diseminados de Judá, de los cuatro extremos de la tierra. Acabarán los celos de Efraín. Cesará la enemistad de Judá. Efraín no tendrá celos de Judá. Judá no oprimirá a Efraín. Y el otro pasaje está en Zacarías. Haré fuerte al pueblo de Judá y daré la victoria a la descendencia de José. ¿Se dan cuenta? Descendencia de José. Los repatriaré, pues me compadezco de ellos y será como si nunca los hubiera rechazado. Pues soy el Señor, su Dios, que los escucha. Los de Efraín, ¿se dan cuenta? Descendencia de José. Aquí los de Efraín serán como héroes, animosos como después de haber bebido. Sus hijos se alegrarán al verlos. Saltará de júbilo en el Señor su corazón. Esta restauración es parte de la esperanza y de la expectativa mesiánica.
la reunificación bajo la guía del Mesías. Y este es un deseo que queda reflejado incluso en el Nuevo Testamento. Si uno va a Hechos, capítulo 1, verso 6, ustedes van a encontrar una conversación que hay entre los discípulos y Jesús. Los discípulos le preguntan a Jesús si es ahora, porque han visto que Jesús ha resucitado, es el Mesías. Entonces le preguntan, ¿será ahora que se restaurará el reino? Es una pregunta que viene de esta idea de la reunificación, de la restauración, está presente. Y es esta expectativa de reconciliación y restauración la que usa el escritor del Evangelio para comunicar que en Jesús se ha cumplido esta expectativa reunificadora. ¿Cómo? Bueno, José, que en el texto del Evangelio ha decidido divorciarse de María, ha venido a experimentar plena reconciliación en Jesús y se ha comportado a la altura del José de los albores de la nación, del José del Génesis. Contemplar esta multicapilaridad del texto a mí me conmueve. O sea, yo me entusiasmo y todo. Yo estoy seguro que no todos se entusiasman, pero yo me entusiasmo. Porque veo que Mateo quiere comunicar de todas las formas posibles que Jesús es el cumplimiento de las expectativas mesiánicas y lo hace valiéndose de un personaje que exuda nobleza. Mira, José toma a María por esposa cuando todo a su alrededor le hace dudar de que sea la decisión correcta. Es capaz de proveer la seguridad a su familia a expensas de dejar su propia tierra. Y sigue velando por esa seguridad cuando a su regreso, cuando vuelven de Egipto y se da cuenta que hay otro maniático del poder que está en el trono, entonces decide, ok, no nos vamos a quedar acá, vamos a movernos a Nazaret. Esa es la narrativa que nos presenta Mateo, la de un hombre que se pone al servicio del Mesías y cuando ha cumplido su misión, desaparece. Acá quiero hacer dos reflexiones finales. Hay un montón para conversar. No lo vamos a conversar ahora, por supuesto. Pero quiero hacer dos reflexiones finales. En primer lugar, decirles que creo que hay muchas formas de leer el texto bíblico. Y que muchas de esas formas tienen sus beneficios y tienen, por supuesto, su belleza. Pero creo que cuando nos atrevemos a soltar las ideas que dicen que todo lo que leemos en el texto bíblico es 100% histórico y 100% preciso, cuando nos atrevemos a soltar eso, o a soltar esta idea de que la Biblia no puede tener contradicciones, de lo contrario no es confiable, y ideas que en realidad están subordinando el texto bíblico a nuestras conclusiones, o bueno, cuando nos atrevemos a soltar todo eso, se despliega toda una nueva forma de leer y valorar el texto. Dejamos de ver la Biblia como el texto que tiene todas las respuestas y nos entregamos a las preguntas que surgen de sus páginas. Abandonamos la arrogancia de pensar que ya resolvimos el enigma del mensaje del texto y nos entregamos al asombro que está almacenado en sus páginas. Mira, quienes afirman que los que leemos el texto de esta forma hemos subordinado el texto al razonamiento humano, no tienen idea de lo que están diciendo. Para nosotros la Biblia es cada vez más indomable y cuando logramos descubrir algo en sus historias, descubrimos al mismo tiempo que seguimos ignorando, pero muchísimo, muchísimo más. La Biblia es un texto que está impregnado de las culturas que le vieron emerger. Y cuando nos atrevemos a asomar la cabeza, a meternos un poquitito y descubrir la forma en que esas culturas cuentan sus historias, entonces todas nuestras preconcepciones se caen. Y el libro se vuelve nuevo una vez más y experimentamos el asombro del aprendiz una y otra vez. Bueno, eso quería decirles. Que me entusiasma mucho cuando en el texto bíblico soy capaz
o soy expuesto a lo que otros ya vieron en el texto y que yo no había visto. Me emociona mucho. Y lo segundo es que el relato que el Evangelio nos ofrece de José es un relato que nos llega en la década de los 80 del siglo I. ¿Okay? Un relato retrospectivo que ha sido masticado y digerido durante décadas probablemente. Y referente a lo retrospectivo, mira, en la retrospectiva de la vida, de tu vida, de mi vida, en esa retrospectiva, uno tiende a observar lo vivido y a uno le gusta, uno no quiere que su vida sea tan común y corriente. Entonces a uno le gusta ver en su historia de vida caminos que parecen interconectarse el uno con el otro, decisiones guiadas por la mano de Dios, cosas similares. Pero esa memoria que yo le llamo memoria editada es un regalo del tiempo. Es un regalo del tiempo. Cuando las cosas están ocurriendo en tiempo real, en el presente, aquí, ahora, ya, lo que se necesitan son decisiones. Y en José se nos muestra un modelo de persona que decide siempre para el bien común, siempre para el bien de su familia. Y alguien podría decir, hey, pero oye, no le tiremos tantas flores a José. José simplemente obedece a lo que se le dice en los sueños. Ok. Ahora, yo creo que ese es un recurso literario, pero ok, si no lo fuera. ¿Acaso no se requiere decisión, fe, valentía, determinación para hacer de un sueño una realidad concreta? Y ese es un aspecto de la vida de José que me encanta. Se le muestra resuelto, capaz de solucionar la situación que tiene delante de sí. Extraordinario. Y quisiera estacionarme en este punto un momento, en el tema de las decisiones. Y quisiera preguntarte, o preguntarnos, ¿cómo nos va con la toma de decisiones? ¿Cómo nos va con aquello que está demandando nuestra atención hace ya bastante tiempo, pero que aún no hemos seguido esa decisión con una acción concreta? ¿Cómo nos va con la toma de decisiones? Mira, algunos de nosotros, yo por supuesto, lidiamos con esto o peleamos con esto de la procrastinación, con la dilatación de acciones y de decisiones. Y si es tu caso, entonces, por favor, pide ayuda. ¿Sabes por qué? Porque las cosas se van a seguir moviendo aunque tú no te muevas. Las cosas que están por pasar van a pasar. Y si no haces algo al respecto, te van a pasar por encima. A veces logramos tener una visión de lo que viene. A veces tenemos estos como destellos, no proféticos, no sé, pero como de ver lo que se aproxima. Logramos ver o darnos cuenta que una relación se está deteriorando, o que uno de nuestros hijos va tomando un camino preocupante. Logramos ver eso, logramos ver que nuestra economía va a sufrir un impacto duro por ciertas cosas que están pasando a nivel país. Sabemos que hay una conversación que nos debemos con alguien importante en la vida. Oye, logramos ver, mira, por darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, no nos quedamos, lo sabemos. El tema es, ¿hacemos algo? Toma decisiones en la vida. Por favor, toma decisiones en la vida. Y date el permiso de saber que aunque hayas orado por esa decisión, aunque hayas buscado consejo en 1000 personas, aunque hayas tomado todos los recaudos, aunque hayas hecho todo lo correcto, siempre está la posibilidad de que todo salga mal. Siempre. No seas tan duro contigo mismo, no seas tan dura contigo misma, porque así es la vida. Hay cosas que podemos controlar y cosas que están fuera de nuestro control y que a veces inciden de manera fatal en las decisiones que nosotros estamos tomando, tal vez con mucha conciencia, tal vez con mucha consideración. Todos nosotros tomamos decisiones pensando en qué será lo mejor.
Nadie anda por la vida viendo, cómo tomo la peor decisión para poder cosechar la mayor cantidad de frustración y dolor posibles. Nadie. Bueno, tal vez alguien con un problema de conciencia alterada lo haga, pero el común de las personas deciden siempre pensando que lo están haciendo bien. Aprende a decidir y a asumir las consecuencias, las buenas y las malas. Aprende a pedir perdón si es que te equivocas y a hacerte cargo del daño colateral que una decisión, a lo mejor una decisión bien intencionada, pudo haber provocado. Hazte cargo, asume responsabilidad. Pero, por favor, decide. Hazlo con responsabilidad. Hazlo pensando en el bien mayor. Hazlo en la medida de lo posible, por supuesto, involucrando a todas las personas que puedan resultar afectadas. Pero, por favor, decide. Sobreponte al miedo que emerge aquí en la mente cuando las opciones están sobre la mesa. De repente nos desesperamos porque vemos de que hay opciones y hay que decidir y no sabemos qué hacer, al punto que a veces le pedimos a otra persona que decida por nosotros. Anda, decide. Controla tu desesperación y decide. Haz esa llamada pendiente que tienes que hacer, que tú sabes que tienes que hacer. Abre ese correo que recibiste hace semanas y que te provoca estrés de solo verlo en tu bandeja de entrada. Ábrelo de una vez por todas. Lo que se te tenía que decir está dicho y está ahí. Ábrelo. Libera tu mente de ese pendiente. Libera tu mente para poder enfocarte en lo que viene y hacerlo con la menor cantidad de cargas sobre la espalda. Es importante que podamos ser capaces de decidir y decidir por el bien común. Hoy, que estamos llegando al final de este encuentro, yo quiero dedicar la reunión a la memoria de Noé, la esposa de nuestro amigo David Polinesi, madre de Astor y madre también de Paz. Noé partió de entre nosotros hace una semana y en Amor Original estamos consternados por su partida. Y desde este espacio les enviamos todo nuestro apoyo y acompañamiento a la familia. Ustedes saben, David, tú sabes, no están solos, no están solas. Queremos ser parte de la presencia de Cristo para con ustedes a través de nuestra compañía. Familia de Amor Original, procuremos ser una buena noticia para alguien hoy. Y por favor, si hay decisiones que sabes que debes tomar, junta valor, junta determinación y hazlo. Nos estamos viendo. Que el Señor les bendiga.